Los medios de difusión se regodean casi celebrando el fallo de la jueza Loretta Presca en beneficio de los fondos buitres. El gobierno de Javier Milei, encargado de la defensa de los intereses nacionales, no parece ser el más indicado para hacerlo. Aprovecha para incluir el tema dentro de la campaña electoral, responsabilizando a Acer Kicillof y al gobierno que renacionalizó YPF como a los responsables de este litigio. Quédate hasta el final, que paso a paso vamos a reflexionar juntos cada etapa de esta historia, ayudándote a desmitificar la información circulante y malintencionada. La historia comienza en aquella década del 90, en la que la fiebre privatizadora del menemismo llegó tan lejos que vendió YPF a la española Repsol. El resto de los países hermanos, ninguno de ellos se atrevió a tanto. Brasil siguió controlando Petrobras y México Pemex a título de ejemplo. Además de resignar la propiedad de las empresas, el menemismo resignó la jurisdicción para posibles litigios, resignando la soberanía argentina para resolver diferencias en la justicia de nuestro país. De haberlas, serían resueltas en tribunales internacionales. Otro hecho de entonces que merece cuestionarse, que en los casos de compradores que abonaban las operaciones de compra con bonos de la deuda externa argentina, que el gobierno les tomaba al 100%, a su valor nominal. La cotización real o de mercado, como le gustan llamarlo, era mucho más baja. Esos bonos van perdiendo valor en la medida que aumenta el riesgo de no pago por parte de los países deudores. Como ejemplo, quien compra a 25 un bono que dice valer 100 sabe cuánto arriesga. Generalmente no espera cobrarlo, sino volver a venderlos en su momento a más de 25 y ganarse la diferencia. Un ejemplo que avala esta operatoria fue cuando Néstor y Cristina Kirchner reestructuraron la deuda externa argentina. Ellos acordaron con el 93% de los acreedores, que solo cobraron el 30% del valor real de la tenencia de sus bonos. Probablemente los habían comprado a mucho menos de 30 y así ganaron dinero. Pero a la vez el país se ahorró en un solo acto el 70% de la deuda externa que se consideraba hasta entonces. Se estima esa quita en alrededor de 30.000 millones de dólares. Recordalo. Está planteada así una diferencia de conducta entre dos gobiernos preocupados por la Argentina y otro no tan preocupado. Vimos que fue el 93% de los acreedores que aceptaron la reestructuración. Quedó un 7% en manos de fondos buitres. Estos suelen jugar a todo o nada. Rechazaron la oferta de 30 por cada 100, dispuestos a perder una parte buscando ganar todo. Para cobrar, pegan duro para negociar después. Así pasó con aquel embargo de la fragata Libertad en un puerto africano. Por supuesto que no les interesaba cobrarse un barco, pero sí apretar al gobierno argentino buscando un acuerdo mejor. Aquella vez el gobierno tuvo la firmeza en el terreno diplomático, judicial y territorial. Los guardias resistieron al embargo a punta de fusil. Aquello fue una derrota parcial para los buitres que esperaron momentos mejores. 3 años después, con el cambio de gobierno, Mauricio Macri les pagó el 100% de lo reclamado, el valor nominal de algo que acaso habían comprado a 20 o a 25. El regreso triunfal al puesto de Mar del Plata fue una fiesta de soberanía en aquel momento. A pagarles el 100% de lo que habían comprado a la cuarta parte, todo lo contrario. Seguimos advirtiendo distintas actitudes de gobiernos diferentes. Ahora, después de haber transitado un poquito por situaciones conflictivas, vamos a adentrarnos en el caso YPF en particular, que es el que hoy nos convoca. Con la empresa todavía en manos extranjeras, la familia Eskenazi compró una parte de las acciones de la petrolera. Cuando en el 2012 el gobierno argentino crea una empresa mixta controlando el 51%,
tomando el destino de YPF, que vuelve a ser manejado por intereses nacionales, la expropiación cumplió las 3 etapas que requiere la Constitución: haber sido considerada de utilidad pública, contar con la aprobación del Congreso e indemnizar a los anteriores titulares. Cambió el eje de la explotación petrolera. La YPF privada solo estaba extrayendo hasta secarlos los pozos ya descubiertos, con escasa o nula actividad de exploración. Desde que la conduce el Estado argentino, se impulsó nada menos que la explotación de Vaca Muerta, que en el 2024 produjo ganancias de casi 5.000 millones de dólares. Generó precisamente alrededor del 50% de la energía argentina y un estimado hacia el 2030 de exportaciones por más de 30.000 millones de la divisa estadounidense. Esto, con la YPF privada, no hubiera existido, aunque ahora es un bocado apetecible para los que esperan con la servilleta al cuello un cambio de rumbo. Aquel porcentaje de la familia Eskenazi que había comprado a la firma Petersen, esta empresa procede a declararse en quiebra en territorio español. A pesar de que el parcial de pagos comprometido estaba al día, el default arrastra a los activos de Eskenazi. Estos le venden el 25% de ellos a un fondo buitre, Burford, que es el que está litigando en el juzgado de Loretta Presca, sucesora de aquel juez Tomás Griesa, que fuera protagonista precisamente de aquel episodio de la fragata. En su momento, el gobierno norteamericano de Joe Biden presentó un escrito favorable a la Argentina recomendándole a la jueza que rechace las peticiones de los buitres. Pero la rueda política siguió girando. Hoy Donald Trump accede a la presidencia de los Estados Unidos y de pronto tienen una predisposición menos favorable al respecto. Este fallo reciente de la jueza ordena al gobierno argentino la entrega del 51% de YPF al fondo buitre Burford. Vuelve a repetir aquella receta de vuelven a repetir aquella receta de pegar para negociar. Lo resuelto es apelable, pero depende claramente de cuál sea la actitud y la energía con que el gobierno argentino defienda la soberanía. Puede hacerlo con la energía que lo hiciera Cristina Kirchner ante el embargo de la fragata, o con la actitud de cipayo de Mauricio Macri pagándole el total a los buitres. Hasta el momento dieron los pasos necesarios, le pidieron a la jueza suspender el fallo, que no es de aplicación inmediata y seguramente habrá de ser apelado. Pero tenemos que estar muy atentos. Estamos gobernados por un presidente que declaró públicamente que viene a destruir el Estado desde adentro. Aquí tiene una ocasión inmejorable para hacerlo. Hay 2 razones de importancia que debilitan la posición argentina: las declaraciones públicas del presidente Milei criticando el accionar de Kicillof, casi reconociéndole los derechos a los buitres. La segunda razón está íntimamente relacionada con ello. La motosierra fue desmantelando el equipo de la Procuración del Tesoro, aquellos destinados a defender nuestros intereses. El hoy procurador Santiago Castro Videla, en su actividad privada, fue testigo en más de 15 casos de pleitos contra el Estado. Uno de sus padrinos es Alberto Bianchi, íntimamente relacionado con el fondo Burford, que es el que está litigando. Es casi como poner al zorro a cuidar a las gallinas.